En la tierra de Uz, al oriente de Canaán, donde el desierto empieza a arañar las llanuras fértiles, vivía un hombre llamado Job. No era un patriarca como Abraham, ni un profeta como Isaías, ni un rey como David. Era un hombre común en lo extraordinario de su integridad. El texto dice que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios lo había bendecido. 7 hijos y 3 hijas llenaban su casa de risas. 7,000 ovejas blanqueaban sus pastos. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas lo convertían en el hombre más rico de todo el oriente. Pero su verdadera riqueza no estaba en los rebaños. Estaba en su corazón. Cada mañana, al despuntar el sol, Job ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos. Quizás habrán pecado, quizás habrán maldecido a Dios en sus corazones, pensaba. No era un padre autoritario. Era un sacerdote de su propia casa, un intercesor incansable. Pero había alguien más observando a Job. En el cielo se celebró un consejo. Los hijos de Dios se presentaron ante Yahvé. Y entre ellos, sin invitación, se coló el adversario. Satán. No el diablo rojo de los cuadros medievales, sino un fiscal, un acusador, un cuestionador de la fe. ¿De dónde vienes?, preguntó Yahvé. De rodear la tierra y andar por ella. ¿No te has fijado en mi siervo Job? No hay hombre como él en toda la tierra, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La respuesta de Satán fue una puñalada envuelta en razonamiento. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has rodeado de protección a él, a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y sus posesiones se han aumentado en la tierra. Pero extiende tu mano, toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propia cara. Dios aceptó el desafío. No por crueldad. Porque conocía a Job mejor que el mismo Satán. Sabía de qué madera estaba hecho. Todo lo que tiene está en tu mano. Solo que a él no le toques. El día comenzó como cualquier otro. El sol se alzó sobre las tiendas de Job. Los hijos mayores celebraban un banquete en casa del primogénito. Job estaba en su casa, quizás revisando las cuentas, quizás orando en silencio. Un criado apareció corriendo, jadeante. Sus ropas estaban rasgadas. Los bueyes araban y las asnas pastaban cerca. De pronto, los sabeos atacaron. Se llevaron todo. Mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contarlo. Aún no había terminado de hablar cuando llegó otro. Fuego de Dios cayó del cielo. Quemó las ovejas y a los pastores. Solo yo escapé. Un tercero. Los caldeos, divididos en 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos. Se los llevaron. Mataron a los mozos. Solo yo escapé. Job escuchaba. Su rostro palidecía pero no se quebraba. Entonces llegó el 4.º mensajero. Y sus palabras fueron las más devastadoras. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor. De pronto, un gran viento del desierto golpeó las 4 esquinas de la casa. La casa se derrumbó. Y los jóvenes murieron. Solo yo escapé. 4 mensajeros. 4 desgracias. En 10 minutos, Job perdió sus bueyes, sus ovejas, sus camellos, sus criados, y sus 10 hijos. Job se levantó. Se rasgó las vestiduras. Se rasuró la cabeza. Y luego, en lugar de maldecir, se postró en tierra. El polvo se pegó a sus lágrimas.
Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Yahvé dio, Yahvé quitó. Bendito sea el nombre de Yahvé. El narrador bíblico añade una frase asombrosa. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El primer round fue para Dios. La fe de Job no era interesada. Pero el adversario no se rindió. Piel por piel, dijo en el siguiente consejo celestial. Todo lo que un hombre tiene lo dará por su vida. Extiende tu mano y toca su hueso y su carne. Verás cómo te maldice en tu cara. Dios aceptó una segunda prueba, ahí lo tienes. Pero guarda su vida. Job amaneció cubierto de llagas. Una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. Forúnculos supurantes que le devoraban la piel. Tomó un tiesto de barro para rascarse. Se sentó en un montón de ceniza, a las afueras de la ciudad, porque los leprosos debían vivir fuera del campamento. Su esposa, la mujer que había compartido su vida y parido a sus hijos, se acercó. Pero no para consolarlo. ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job la miró. Sus ojos, rodeados de pústulas, aún conservaban la lucidez. Has hablado como una mujer necia. ¿Recibiremos el bien de Dios y no recibiremos el mal? 3 amigos supieron de su desgracia. Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Zofar de Naamat. Eran hombres sabios, reconocidos en sus tierras. Hicieron un pacto, irían juntos a consolar a Job. Cuando lo vieron a lo lejos, apenas lo reconocieron. El hombre más hermoso de Oriente era ahora una piltrafa humana. Ellos también rasgaron sus vestiduras. Lloraron a gritos. Se sentaron en el suelo con él. Y durante 7 días y 7 noches, nadie dijo nada. 7 días. 7 noches. Tiempo suficiente para que el dolor macere. Para que las preguntas sin respuesta empiecen a fermentar. Para que el silencio de Dios se vuelva ensordecedor. Al 8º día, Job abrió la boca. Y lo que salió no fue una alabanza. Fue un grito. Maldito el día en que nací. Perezca la noche en que se dijo varón es concebido. ¿Por qué no morí en el vientre? ¿Por qué no fui escondido como un aborto, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? No era blasfemia. Era dolor. Un dolor tan puro y tan honesto que no necesitaba adornos. Job no maldecía a Dios. Maldecía su propia existencia. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. El silencio se rompió. Y con él, la paciencia de los amigos. Elifaz, el mayor, fue el primero en hablar. Su tono era pausado, casi paternal. Job, tú has enseñado a muchos. Has fortalecido las manos débiles. Pero ahora que te toca a ti, ¿te desanimas? ¿No es tu piedad tu confianza? Te ruego que recuerdes, ¿quién ha perecido siendo inocente? Los que harán iniquidad y siembran injuria, eso cosechan. Job levantó la cabeza. Le dolía el cuerpo. Pero le dolió más la implicación de aquellas palabras. Si yo he pecado, decime, ¿cuál es mi falta? Pesad mi dolor en una balanza. Es más pesado que la arena del mar. Por eso mis palabras son impetuosas. Elifaz, mis hermanos me han defraudado como un torrente que se seca en verano. Bildad tomó el turno. Más dogmático. ¿Acaso Dios tuerce el derecho? Si tus hijos pecaron, Él les dio su merecido. Pero si tú eres puro y recto, Él te restaurará. El sol volverá a brillar sobre tu tienda.
Job respondió con ironía. Sé que es así. Pero, ¿cómo puede un hombre ser justo ante Dios? Si intentara defenderme, mi propia boca me condenaría. Él no es hombre como yo, para que podamos comparecer juntos ante un tribunal. Zofar, el más joven y fogoso, estalló. Tus mismas palabras te condenan. Dios te ha castigado menos de lo que mereces. Si preparas tu corazón y extiendes tus manos hacia Él, si apartas la iniquidad de tu tienda, entonces olvidarás tu miseria. Pero ahora, Job, eres como un asno montés. Job ya no se contuvo. Vosotros sois médicos inútiles. Ojalá callarais por completo, que eso os sería sabiduría. Defendéis a Dios con mentiras. ¿Pensáis que Él necesita vuestra defensa barata? Así transcurrieron los discursos. 3 rondas. 9 intervenciones. Los amigos insistían, algo habrás hecho. Job insistía, soy inocente, y Dios lo sabe, y no entiendo por qué me trata así. En el capítulo 19, Job alcanza el clímax de su fe. Con los amigos acorralándolo y Dios en silencio, una chispa de esperanza brota de sus labios llagados. Alza la mirada al cielo. No sabe si alguien escucha. Pero grita. Yo sé que mi Redentor vive. Y que al final se levantará sobre el polvo. Después de que mi piel sea destruida, en mi carne veré a Dios. Yo mismo lo veré. Mis ojos lo contemplarán. ¿Cómo desfallece mi corazón dentro de mí? Es el momento más luminoso de todo el libro. En la oscuridad más absoluta, Job ve una luz que sus amigos no pueden ver. No sabe cómo ni cuándo. Pero intuye que hay un testigo en el cielo, un defensor, un redentor que algún día le hará justicia. Sin embargo, el subidón no dura. La realidad vuelve a golpearlo, las llagas, la ceniza, los amigos insistiendo. Job reclama justicia. Exige un careo con Dios. Si pudiera llegar hasta su trono, dice, expondría mi causa y él me respondería. Es entonces cuando un joven que había permanecido callado toma la palabra. Se llama Eliú. Está enojado. Enojado con Job por justificarse a sí mismo en lugar de a Dios. Enojado con los 3 amigos por condenar a Job sin pruebas. Durante 6 capítulos, Eliú despliega una teología más matizada. El sufrimiento puede ser disciplina, puede ser prevención, puede ser un megáfono divino para llamar la atención. Pero sus palabras, aunque más equilibradas, siguen siendo explicaciones humanas. Y de repente, el viento cambia. En el horizonte, una tormenta se avecina. Nubes negras se arremolinan como un torbellino. Los amigos se enmudecen. El ganado huye. El aire se electrifica. Del torbellino sale una voz. No es trueno. No es terremoto. Es una voz profunda, antigua, que hace temblar las montañas. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete los lomos como un hombre. Yo te preguntaré, y tú me responderás. Dios ha llegado. Y no viene a responder las preguntas de Job. Viene a hacer otras más grandes. La voz desde el torbellino no da explicaciones. No se disculpa. No revela la conversación con Satán que Job nunca conoció. En cambio, despliega el universo ante los ojos de un hombre sentado en ceniza. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tanto sabes. ¿Sobre qué están sentadas sus bases? ¿Quién colocó su piedra angular, cuando las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Pregunta tras pregunta,
Dios desmonta la pretensión humana de entenderlo todo. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Has visto los almacenes del granizo? ¿Quién le abrió un cauce al torrente? ¿Quién trazó el camino a los relámpagos? ¿Puedes atar tú los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas de Orión? Job escucha. Sus llagas ya no pican. Su boca está seca. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios? ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras montesas? ¿Le das tu fuerza al caballo, cubre su cuello de crines ondulantes? ¿Vuela el halcón por tu sabiduría? ¿Se remonta el águila por orden tuya? 2 capítulos. 77 preguntas. Ninguna sobre el sufrimiento de Job. Ninguna sobre el problema del mal. Solo el despliegue abrumador de una creación que Job no puede controlar ni entender. Luego, Dios calla. ¿Quieres acaso condenarme para justificarte tú? Job se tapa la boca con la mano. Había exigido un careo. Lo ha tenido. Y ha descubierto que sus preguntas no eran tan importantes como creía. No porque estuvieran mal, sino porque el universo es más grande que su dolor. Hablé una vez, y no responderé. Una segunda vez, pero no añadiré nada más. Pero Dios aún no ha terminado. Le muestra a 2 criaturas formidables, Behemoth, el monstruo de la tierra, y Leviatán, el monstruo del mar. Criaturas incontrolables, incomprensibles, que solo Dios puede domar. Y entonces Job comprende. No ha recibido explicaciones, pero ha visto a Dios. Y eso basta. Su fe ya no es de segunda mano. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto, y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios aún no había terminado. Se volvió hacia los 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, y su voz sonó con severidad. Mi ira se ha encendido contra vosotros, porque no habéis hablado lo recto de mí, como mi siervo Job. Tomad 7 becerros y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros. Es un giro asombroso. Los amigos que acusaron a Job de pecador ahora necesitan que Job interceda por ellos. Y Job, el hombre al que abandonaron con sus discursos, los perdona y ora. Dios acepta su oración. Y entonces comienza la restauración. No sabemos cuánto tiempo pasó. Pero un día, la piel de Job empezó a sanar. Las llagas se cerraron. La comezón cesó. Se levantó de la ceniza, se bañó, se vistió. Sus hermanos y hermanas, que lo habían evitado en su desgracia, volvieron a comer con él. Cada uno le trajo una moneda de plata y un anillo de oro. Yahvé bendijo los últimos años de Job más que los primeros. Llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. A las hijas les puso nombres hermosos: Paloma, Canela y Sombra de Ojos. Y les dio herencia entre sus hermanos, algo inusual en aquella cultura. Job vivió 140 años más. Vio a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. 4 generaciones. Y murió anciano, lleno de días. Pero sabemos que nunca olvidó. Nadie que ha estado en la ceniza olvida. La diferencia es que ahora sabía algo que antes ignoraba. No porque sufrió. Eso nunca se lo revelaron. Sino quién estaba con él mientras sufría. El libro de Job no responde la pregunta del sufrimiento. La trasciende. Nos enseña que la fe no es un seguro contra el dolor.
Es confianza en un Dios que está presente incluso cuando calla. Que no siempre responde, pero siempre está. Y que a veces, la única respuesta al misterio del mal es un misterio más grande, el amor de un Dios que se mete en el torbellino con nosotros. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Job no es un relato fácil. Pero quizás por eso es tan necesario. Si estás en tu propia ceniza ahora mismo, si has perdido algo o a alguien, si Dios guarda silencio y los amigos dan consejos que no ayudan, recuerda esto: tu fe no depende de tener respuestas. Depende de saber quién te sostiene. Si este relato te ha ayudado, regálale un like. Si crees que puede acompañar a alguien en su propio valle oscuro, compártelo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Seguimos contando historias que importan. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, yo sé que mi Redentor vive. No es solo un versículo. Es una declaración de guerra contra la desesperanza.